hasta las 7. Ok. No sé si está grabando. A ver si feedback. Sí, ahí aparece que está grabando. Ok. Bueno, como les estábamos adelantando recién, antes, mientras iba entrando la gente, hoy vamos a empezar a hablar de los analizadores sintácticos LR. Y vamos a ver 4 variantes distintas, similares pero distintas, dentro de la familia de los parsers LR. Con lo cual vamos a, digamos, es un tema que ocupa bastante territorio. Así que lo que va a pasar es que el tema se va a extender por 2 clases. Empezamos hoy y terminamos el lunes. Al final de la clase de hoy vamos a poner una placa de continuará en el siguiente episodio y el lunes retomamos donde hayamos dejado. Y encima la clase de hoy son 2 horas, así que es un poco corta y de entrada tenemos que introducir algunos conceptos o al menos digamos, dar nuestra versión porque probablemente muchas de estas cosas ya tienen alguna idea porque la vieron en la teórica, pero vamos a también tener que definirnos algunas herramientas que vamos a tener que usar. Así que seguramente no va a quedar una cosa asimétrica y pareja y ordenada de dar 2 variantes hoy y 2 variantes el lunes. Pero bueno, en cierta forma quizás sea mejor así porque les va a dar un poco de oportunidad van a tener un poco más de tiempo de pensar y asimilar lo que vamos a dar hoy y por ahí la siguiente clase lo van a poder aprovechar mejor o inclusive si les queda alguna consulta después de haber pensado un poco se dan cuenta que por ahí algo no les terminó de quedar claro. Al comienzo de la siguiente clase vamos a hacer un breve repaso y alguna consulta sin que se prolongue mucho. Así que bueno, por ahí tenemos esa ventaja. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy lo que al menos vamos a empezar con el parser LR. Y bueno, hasta ahora o al menos lo último que vieron fueron los parsers LL. Y los parsers LL son descendentes, es decir, van de la raíz del árbol de derivación. Perdón, una cosita. Yo trato de mantener de mantener la vista en el chat por si hay alguna consulta, alguna cosa así. Digo, porque veo que algunos están poniendo cosas, pero no consultas. Me olvidé de aclarar de entrada que si tienen alguna consulta la pueden hacer por el chat. Voy a tratar de estar atento a eso, pero bueno, si no pueden, obviamente, consultar por micrófono. Así que bueno, estábamos diciendo, los parsers LL lo que hacen es una derivación descendente, es decir, desde la raíz hasta las hojas del árbol de derivación, y es una derivación más a la izquierda. Los parsers LR, al contrario, lo que hacen es, primero, una derivación más a la derecha. Y además, la forma en que van construyendo el árbol de derivación es ascendente. Van desde las hojas hasta la raíz. Lo cual parece poco intuitivo, ¿no? Digamos, con los parsers LL era mucho más fácil por ahí entender qué es lo que estaba pasando. No es inmediato, uno puede ver, bueno, parto de acá, después tengo esta llamada, por este no terminal está representado de esta forma. Un parser LR que
no solo que la derivación sea más a la derecha, o sea, siendo que está analizando la cadena de izquierda a derecha, ¿no? No solo que la derivación que construye sea más a la derecha, sino que vaya desde las hojas hasta la raíz, parece que fuera más complicado de entender cómo funciona. Bueno, es más complicado que el LLVS. Pero tiene la ventaja, tiene la enorme ventaja de que los lenguajes que reconoce son mucho más, tienen mucho más poder expresivo. Y lamentablemente son más difíciles de construir. De hecho, lo que se suele usar son generadores de parsers. Es decir, se usan herramientas para construir estos tipos de parsers. Y bueno, el nombre, medio como se imaginarán, la L viene por left to right, es decir, que la cadena la sigue leyendo de izquierda a derecha. La R es porque es la derivación más a la derecha, right most derivation. Y K es la cantidad de símbolos que usa para tomar una decisión. Lo cual por ahí es un poco engañoso, ¿no? Porque se suele decir, bueno, K medio da a entender que puede ser un número entero cualquiera. En la práctica, por lo general, es solo, se considera solo los casos 0 o 1. Y al menos nosotros no vamos a concentrar en eso. Y bueno, las 4 variantes que vamos a tratar de cubrir en estas clases son, vamos a empezar con la LR0, que es bastante sencillo dentro de todo, el SLR1, que es Simple LR1, y es una variante, una pequeña variante del LR0. Se trata de hacer algo un poco más inteligente. No, pero no es muy distinto del LR0. Y después el LA, LR1 y el LR1. Y también, no se tomen muy literalmente los nombres de estas 4 variantes, son un poco caprichosos. No sé si son tan representativos de lo que en verdad hacen. Pero bueno, lo que por ahí vale la pena destacar es que la complejidad de cada uno de estos es mayor. Es decir, el LR0 es el más fácil de construir y el LR1 es, no solo que es por ahí el más difícil de construir, sino que es computacionalmente por ahí un poco más costoso también. Entonces, bueno, ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Y la ventaja que tienen es que los lenguajes que reconocen cada uno de estos están incluidos. Es decir, el LR0 es el que menos lenguajes reconoce. El SLR1 no solo que reconoce más lenguajes, sino que reconoce todos los que reconocía el LR0, y el LR1 reconoce más lenguajes que el SLR1, pero además los lenguajes de SLR1 están incluidos y el LR1 también reconoce más lenguajes que el LR1 y los LR1 están incluidos. Y para que se den una idea, con un parser LR1, la mayoría de los lenguajes de programación pueden ser analizados. Y cuando digo la mayoría, es porque en el mundo de los lenguajes de programación hay cosas raras, ¿no? Hay cosas como Piet, no sé si conocen, es un lenguaje de programación, se llama Piet por Piet Mondrian, y no sé, bueno, los juegos de Piet Mondrian son esos que son fondo blanco y rayas horizontales y verticales de colores. Bueno, el lenguaje ese es técnicamente una máquina de Turing,
y los comandos son píxeles de distintos colores. Y digamos que eso con un analizador sintáctico no se puede analizar, pero digo, la idea que tenemos por lo general de un lenguaje de programación seguro se puede analizar con un LR1 y estoy seguro que hasta un LR1 con algunos ajustes, ajustando algunas cargas extra, atando algunas cosas con alambre, hasta se puede hacer. Ahí Ezequiel pasó un link de Piet. Gracias, Ezequiel. Bueno, y la idea es, vamos a ver hoy seguro LR0 y vamos a al menos introducir ese LR1. No creo que no vamos a tener tiempo de ver un ejemplo en detalle, pero por lo menos vamos a contar de qué se trata. Al menos vamos a ver cuál es la diferencia con LR0 y por ahí qué problema puede llegar a estar arreglando al incorporar ese cambio. Y vamos a hacer así, como tenemos que introducir un montón de cosas. Lo que vamos a hacer implica un montón de operaciones. O sea, son operaciones sencillas, pero que vamos a tener que repetir un montón de veces. Y cuando uno está haciendo esas cosas, es fácil perder la perspectiva. Es fácil por ahí olvidarse de qué es lo que uno está haciendo. Así que para tratar de que se entienda mejor, vamos a empezar con una especie de vista satelital. Vamos a empezar contando las cosas de una forma por ahí un poco abstracta, con algunas definiciones por ahí un poco formales que parecen más complicadas de lo que en verdad son. Y con eso espero que se vaya entendiendo cómo se relacionan todos los elementos que va a haber en juego. Y después cuando empecemos a usar puntualmente cada uno de esos elementos, creo que se va a entender mejor qué es lo que está pasando. Así que bueno, empecemos así, de forma muy abstracta, viendo cuál es la idea de un analizador sintáctico de LR. O al menos qué piezas van a estar incorporadas, qué piezas va a usar. Y la idea es esta. Yo quiero saber que si me dan una gramática libre de contexto y una cadena, poder decir si esa cadena pertenece al lenguaje que me está definiendo la gramática. Y para poder hacer eso, tengo que hacer un análisis sintáctico de la cadena. Y para poder hacer ese análisis sintáctico, voy a tener que transformar o usar esa gramática de alguna forma. El analizador sintáctico lo que va a tener es, en principio, o al menos va a tener acceso a dos tablas que vamos a llamar acción e irá. La cadena, y en estas tablas es donde va a estar la información acerca de la gramática original. La cadena de entrada, que vamos a marcar el final con un signo pesos, y además va a tener acceso a una pila que va a usar como estructura de memoria auxiliar. Y en esta pila va a ir poniendo y sacando unos estados internos que va a manejar el analizador sintáctico. Y lo que esperamos a la salida es que nos diga sencillamente si la cadena es aceptada o no. Es decir, si la cadena pertenece al lenguaje descrito por la gramática, esperamos que la acepte, y si no, que la rechace o que dé algún tipo de error. Al menos técnicamente lo que nos da es solamente eso. Después vamos a ver que podemos hacer algo un poco más, ¿no? Podemos sacar un poco más, pero por ahora nos conformamos
con que nos diga sencillamente si acepta o no la cadena. Y bueno, las tablas, ¿en qué van a consistir esas tablas? Vamos a tener unos estados de los que ya vamos a hablar. La tabla de acción va a tener, en las filas va a haber unos estados y en las columnas va a haber símbolos terminales de la gramática. Y las entradas en esa tabla van a ser fundamentalmente dos tipos de acciones: desplazar y reducir. Ya vamos a ver en qué consiste cada una, digamos, qué es lo que va a pasar cuando tenga que ejecutar estas acciones, pero así por arriba, desplazar y va a ser desplazar a un estado en particular, y reducir por una producción va a ser reemplazar la parte derecha por la parte izquierda de la producción. Y casi todas las entradas en mi tabla van a estar conformadas por estas dos acciones, desplazar y reducir. También voy a tener otro tipo de acción que es aceptar, es decir, cuando definitivamente puedo decir que la cadena pertenece al lenguaje, la acción que corresponde va a ser aceptar. Y después va a haber otro tipo de entrada implícita, ya vamos a ver cómo, que vamos a considerar error. Esto para la tabla acción. La otra tabla que vamos a tener es la tabla IRA, y es más sencilla todavía. También va a tener tantas filas como estados haya, y las columnas van a ser en este caso los no terminales. Y lo que voy a encontrar dentro de esa tabla son estados, ¿no? Van a ser números de estados. Pero bien, ¿qué son estos estados tan misteriosos de los que estamos hablando? Lo que va a pasar es esto, también, para mantener cierta perspectiva. Vamos a pensar de esta forma, para poder hacer esto, ¿no? Yo les decía, me dan una gramática libre de contexto y una cadena, y quiero ver si esa cadena pertenece al lenguaje que describe la gramática. Para poder hacer eso, vamos a dividir el proceso en 3 grandes pasos. Y esos 3 pasos van a ser, primero, construir un autómata finito determinístico que me representa los prefijos viables de esa gramática. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Ahora les aclaro de qué estoy hablando. Una vez que tenemos ese autómata, lo vamos a usar para construir las tablas de acción e IRA. Ese va a ser como la segunda etapa. Y una vez que tengamos las tablas armadas, el tercer paso va a poder ser, va a ser el hacer efectivamente el análisis sintáctico. Es decir, paso 1, construir autómata usando la gramática. Paso 2, construir las tablas usando el autómata. Paso 3, hacer un análisis usando las tablas. Y a medida que vayamos avanzando, les voy a ir marcando en cada uno en dónde estamos para cada uno de estos 3 pasos. Así, porque hay cosas que están muy interrelacionadas, hay operaciones que son muy parecidas, y creo que es fácil confundirse. Y a veces por ahí el árbol no te deja ver el bosque, estás concentrado haciendo una tarea particular y te olvidas de cuál es el paisaje general. Así que bueno, a medida que vayamos avanzando, voy a tratar de ir marcándoles en qué parte, en cuál de estas 3 etapas estamos. Y ahora vamos a empezar con la primera etapa, que es construir el autómata finito determinístico. Ahora, ¿qué es este autómata? Lo que me va a representar este autómata son los prefijos viables de la gramática, que me imagino que en la teórica ya
algo habrán visto de eso. Y los prefijos viables, si ven la definición que da el libro del dragón, es un poco graciosa, porque dice, los prefijos viables para un analizador sintáctico LR son las formas sentenciales que se encuentran en la pila de un analizador sintáctico LR. Es medio como que me digan, para entender la recursividad, primero hay que entender la recursividad. Es un poco cíclica la definición. Pero de lo que, para que tengan una idea ahora, después creo que cuando construyamos el autómata va a terminar de quedar claro. ¿Se acuerdan lo que eran las cadenas iniciales cuando estábamos viendo los lenguajes regulares? Bueno, esto es como tomar las cadenas iniciales de en cualquier punto intermedio de la derivación. Para que tengan una idea de qué es lo que estamos construyendo con este autómata. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es, a partir de la gramática, construir este autómata finito determinístico de prefijos viables. Y una cosa que por ahí vale la pena aclarar, que también puede ser fuente de confusión, es que también, a pesar de que creo que ya lo vieron en la teórica, la gramática es una gramática libre de contexto. Y el analizador sintáctico usa una pila, pero lo que vamos a construir es un autómata finito determinístico. Es decir, los prefijos viables son un lenguaje regular. No estamos construyendo un autómata de pila, son cosas distintas. Así que bueno. Vamos a necesitar algunas cosas, definirnos algunas cosas para poder construir este autómata. Lo primero que vamos a necesitar es el concepto de ítem. Y un ítem va a ser una regla de producción de la gramática con un punto, al que vamos a llamar pivote, puesto en alguna posición de la parte derecha de la regla de producción. También una pequeña aclaración. A veces digo regla, a veces digo producción, a veces digo regla de producción. Las tres cosas las uso como sinónimo. Lo mismo que analizador sintáctico y parser. A veces digo analizador sintáctico, a veces digo parser, que estoy queriendo decir la misma cosa. Bueno, por ejemplo, si la gramática tiene una regla de este tipo, el pivote puede estar al comienzo, puede estar en cualquier posición en el medio. Digo, si tengo varios símbolos en la parte derecha, puede estar en cualquier posición entre dos símbolos y al final. Todos estos son ítems válidos. Inclusive, si hay una regla que deriva en lambda, también existe un ítem, un único ítem, que es con solamente un punto. Y la idea de tener este ítem con el pivote en el medio es marcar hasta dónde se vio. O sea, cuando vamos avanzando con el análisis sintáctico recorriendo la cadena, es esta parte, ya me encontré con esta parte y espero encontrarme con, una de las posibilidades es que me venga algo de esto. ¿Está claro hasta acá? Cualquier cosa que no quede claro o que les parezca que por ahí vale la pena decir algo más, interrúmpanme, pregúntenme, no hay problema. Y bueno, otra de las cosas que vamos a necesitar definirnos es una función que es una clausura de un conjunto de ítems. ¿No? Si me dan para distintas reglas de producción con el pivote en algún punto
del lado derecho es un conjunto de ítems. Y la forma de calcular la clausura de este conjunto de ítems en realidad es muy sencilla, por ahí puesta acá de una forma algo más estricta, digamos, dando una definición formal por ahí parece medio complicado, pero a ver, vamos a ver qué es sencillo. Si me dan un conjunto I para que calcule la clausura de ese conjunto de ítems, bueno, esos ítems seguro van a estar en la clausura de ese conjunto de ítems, así que los pongo en J, que es en donde voy a tener la respuesta. Y después, para cada ítem perteneciente a J que tenga un pivote justo delante de un no terminal, voy a ir a la gramática, fijarme cuáles son las reglas correspondientes a ese no terminal y las voy a usar para generar unos ítems con el pivote adelante en la parte derecha y los voy a agregar a la clausura del conjunto. Y esto lo voy a seguir repitiendo hasta que no pueda agregar más ítems. O al menos, bueno, cuando digo hasta que no pueda agregar más ítems es mientras tenga sentido seguir iterando. Cuando la siguiente iteración no me agrega nada, como es un conjunto sin repeticiones, puedo detener el proceso. Y veamos con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos esta gramática. Bueno, selección. Y me piden la clausura de este ítem. Lo primero que voy a hacer es decir, parte de la clausura de este ítem va a incluir a ese ítem. Así que lo ponemos en la respuesta. Y después me fijo, ¿el pivote dónde está? ¿Está delante de un no terminal? Sí. Asumimos que claramente las mayúsculas son no terminales y las minúsculas son terminales, ¿no? ¿Está delante de un no terminal? Sí. Bueno, a ver, la gramática. ¿Cuáles son las reglas correspondientes a ese no terminal? Bueno, tenemos esta regla. Así que bueno, si esta es la regla, vamos a incluirla en la clausura, convertida en un ítem con el pivote en la primera posición. Una vez que termine de hacer eso, itero y digo, bueno, de los ítems que tengo ahora, ¿puedo agregar algo más? Acá los correspondientes a B ya los agregué, así que no me va a modificar en nada la clausura. Y los correspondientes a B chica es un terminal, así que esto no se aplica, porque no hay reglas de producción con un terminal, con lo cual la clausura termina acá. ¿Está claro? Digo, esto es parecido, van a ver que muchas de estas cosas son parecidas a las que ya vimos en cómo pasar de un autómata no determinístico a determinístico. Van a ver que hay muchas similaridades entre ese tema y bueno. Y con esto ya podríamos empezar a construir el autómata finito de prefijos viables. Pero hay una cosa que nos falta definir. ¿En qué van a consistir los estados de ese autómata? Bueno, lo que vamos a decir es que los estados de ese autómata van a estar dados por conjuntos de ítems. Es decir, por ejemplo, si un estado de este autómata es un conjunto de ítems, la función de transición que va de un estado de un símbolo a otro estado, lo que me va a tomar ahora es un conjunto de ítems, un símbolo de la gramática, terminal o no terminal,
y la respuesta va a ir a otro conjunto de ítems. A ver, discúlpenme un segundito, que me olvidé de habilitar a los ojos en área. Ahí está. Disculpen la interrupción. Bueno, lo que estoy diciendo. Lo importante es esto. Los estados del autómata van a estar formados por conjuntos de ítems. Entonces, si un estado va a ser un conjunto de ítems, la función de transición va a ir de un conjunto de ítems por un símbolo de la gramática a otro conjunto de ítems. Y siendo así, medio que lo podemos calcular. Hasta ahora, por lo general, cuando queríamos definir un autómata finito determinístico, elegíamos las transiciones, decíamos, voy a pasar desde este estado a otro porque quiero hacer determinada tarea. En este caso, podemos, si me dan un conjunto de ítems y un símbolo de la gramática, puedo calcular cuál es el conjunto de ítems resultante de hacer una transición por ese símbolo. Entonces, medio que puedo ir generándolo el autómata. Así que vamos a necesitar primero definir la función de transición. Y afortunadamente esto es muy sencillo. Lo que va a pasar es esto. El conjunto de ítems que voy a devolver va a ser J, lo inicializo en vacío, y me voy a ir fijando, para cada ítem dentro del conjunto I que me pasaron como parámetro, me fijo si tengo el pivote delante del símbolo que me pasaron como parámetro. Y si es así, transformo a ese ítem moviendo el pivote a la posición inmediatamente posterior. Es decir, para los ítems que tenían el pivote delante de X, lo cambio y muevo el pivote después de X. Y de ese ítem tomo la clausura. Y esa clausura la agrego a J. Esos nuevos ítems resultantes de la clausura del nuevo ítem que acabo de generar, los agrego al conjunto de ítems al que voy a parar. Y como esto es un for, va iterando sobre los ítems que me pasaron como parámetro, es mucho más directo, no es que tengo que seguir mientras no pueda agregar más ni nada raro por el estilo. Así que bueno, con esto ya tengo la función de transición. Y teniendo la función de transición que me permite calcular a qué estado, si le doy un estado, me permite calcular a qué estado voy a parar por distintos símbolos de la gramática, lo que voy a poder hacer es ir construyendo el autómata. O sea, ir calculando iterativamente los estados que van a ser parte de mi autómata. Lo único que necesito es definir cuál va a ser mi estado inicial. ¿No? Sabiendo cuál es el estado inicial y teniendo una función de transición para la que puedo ver, para la que puedo calcular a qué estado va a parar, haciendo las transiciones por distintos símbolos, puedo ir armando todo el autómata. Y para calcular o para crear ese estado inicial, vamos a hacer un pequeño truco. A la gramática que teníamos originalmente la vamos a extender. Vamos a agregar un nuevo símbolo distinguido que vamos a llamar S', y vamos a agregar
una nueva regla que vaya de ese prima, o sea, del nuevo símbolo distinguido al viejo símbolo distinguido que es ese. Y teniendo esa regla en nuestra gramática extendida, podemos generar un ítem con el pivote delante de ese, y tomando la clausura de esta nueva regla, vamos a generar el estado inicial. Después en un momento vamos a decir algo más de esta estrategia de extender la gramática con un nuevo símbolo distinguido y una nueva regla. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo generar nuestro estado inicial y cómo hacer la transición desde un estado a otro por cualquier símbolo. Así que vamos a ir construyendo los estados del autómata y al mismo tiempo construyendo el autómata. Lo que vamos a hacer es, en C vamos a tener el conjunto de estados del autómata. Y como los estados son ítems, son conjuntos de ítems, C en verdad va a ser un conjunto de ítems. Digo, para que lo tengan presente porque también por ahí puede ser un poco confuso. Inicialmente lo que vamos a tener en C es lo que dijimos que iba a definirnos el estado inicial, y vamos a ir iterando sencillamente haciendo un recorrido por los estados. A ver, acá lo llaman conjunto de ítems. Por cada conjunto de ítems, es decir, por cada estado que tengo en C, y por cada símbolo de la gramática, terminal o no terminal, voy a usar la función de transición, y el resultado lo voy a agregar a C. O sea, esto me va a hacer una transición desde este estado I por este símbolo X, y el resultado va a ser un nuevo estado que agrego a C. Digo, C también es un conjunto sin repetición, así que por ahí me da un estado que ya tenía y no lo voy a tener repetido dos veces. Así que esto lo voy a seguir repitiendo hasta que nuevamente no pueda agregar más estados al conjunto C. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que esto todavía parece un poco complicado, estas definiciones formales son un poco abstractas. Después, tenemos que introducir todas estas herramientas porque las vamos a necesitar, ¿no? Son cosas que vamos a tener que usar. Pero después van a terminar de cerrar con un ejemplo concreto. Por ejemplo, acá parece que esto fuera mucho más complicado de lo que en verdad es. Porque, por ejemplo, cuando me estoy diciendo voy a tener que hacer una transición para cada conjunto por cada símbolo de la gramática, si me fijo bien, lo que estoy haciendo acá, la función de transición, solo le importan los ítems que tengan el pivote delante del símbolo que le estoy pasando como parámetro. Así que ya solo eso me simplifica muchísimo el problema. Pero bueno, como les dije de entrada, vamos avanzando desde una visión un poco más satelital, y después cuando veamos un ejemplo concreto, creo que van a terminar de cerrar todas las cosas y se va a terminar de entender y van a ver que es mucho más sencillo de lo que por ahí parece con estas definiciones. Así que bueno, ahora. Entonces, bueno, ya podemos concretar el primer paso de los tres grandes que les dije, que es construir el autómata finito determinístico. Y sabemos que el alfabeto del autómata va a estar dado por la unión de los símbolos terminales y no terminales de la gramática. Los estados van a ser los conjuntos de ítems y sus clausuras. ¿Qué queremos decir con estos conjuntos de ítems y sus clausuras? Es un conjunto, o sea, cada estado va a ser un conjunto de ítems
al que si le aplico la clausura me da el mismo conjunto de ítems. No, esa es la idea. Y tenemos también definida la función de transición para saber cómo pasar de un estado a otro. Así que bueno, con esto podemos decir que tenemos todo lo que necesitamos para concluir el primero de los tres pasos, que era construir el autómata de prefijos viables. Ahora, con el autómata definido, pasamos al segundo paso, que es cómo armar las tablas. Y también una pequeña aclaración, en los slides estos no están claramente diferenciados estos tres pasos. Esto es una forma en la que prefiero explicarlo yo porque me parece más clara. No se confundan con esta numeración que aparece acá, y después van a ver que algún título después más avanzado dice construir el autómata. Digo, por si después están leyendo el slide de para que no se confundan. Así que bueno, habíamos dicho que una de las primeras cosas que necesitamos es extender la gramática con un nuevo símbolo distinguido S' y una nueva regla que va desde el viejo símbolo distinguido al nuevo símbolo distinguido. Y que esto nos facilitaba, este pequeño truco nos facilitaba el construir el estado inicial del autómata. Pero además tiene otra ventaja, que es que también nos facilita determinar cuándo tenemos que aceptar la carga. Como este tipo de parsers son ascendentes, cuando llegamos al punto donde tenemos que hacer una reducción por esta regla, sabemos que estamos en condición de aceptar. Y es una ventaja extra que nos va a agregar esto. Y lo otro que vamos a necesitar es el conjunto de estados, que acá están numerados de 0 a n. Y esto llega el momento donde tenemos que levantar el velo del misterio de qué estábamos hablando al comienzo, cuando yo les decía hay unos estados internos que tiene el analizador sintáctico y que las tablas tienen tantas filas como estos estados. Bueno, los estados de los que estábamos hablando son los estados de este autómata finito determinístico de prefijos viables. Y las tablas, tanto la tabla de acción como la tabla de ira, van a tener tantas filas como estados tenga el autómata. Por eso acá se está destacando que lo que necesitamos para construir las tablas es tener numerados los estados de ese autómata. Así que bueno, una vez que ya tenemos toda la información necesaria, podemos ver cómo se van poblando esas tablas. Cómo voy a ir poniendo las cosas que necesito. Y empecemos por la tabla de acción. Y lo que va a pasar es esto. Yo voy a ir mirando los conjuntos de ítems, o sea, los estados del autómata, y me voy a fijar, una pequeña también aclaración. Acá están marcados, los estados están marcados como I sub I e I sub J. Permítanme referirme a ellos como estado I y estado J para... creo que es suficientemente claro, pero por las dudas, para que no haya confusiones, cuando diga estado I me voy a estar refiriendo al estado I sub I, y cuando diga estado J me voy a estar refiriendo al estado I sub J. Así que bueno, para cada conjunto de ítems, es decir, cada estado del autómata de prefijos viables, me voy a fijar, primero, si tengo un ítem con el pivote delante de un terminal y
la función de transición me dice que voy del estado I por A al estado J, en la tabla de acción, fila I, columna A, recuerden que las tablas van a tener tantas filas como estados y la de acción va a tener en sus columnas los terminales más el signo pesos. En la tabla de acción, fila I, columna A, voy a agregar la acción desplazar por J, o desplazar a J. Después, si tengo dentro del estado I un ítem con el pivote al final y la parte izquierda es distinta de S', lo que voy a hacer es, en la tabla de acción, para la fila I, o sea, el estado correspondiente al estado I, y todos los terminales A, es decir, para la fila entera, para el fila I y todas las columnas, voy a agregar la acción reducir, reducir por la regla de producción que tenía el pivote al final. Y finalmente, si dentro del estado I tengo esta regla, este ítem, es decir, la regla de la gramática extendida con el pivote al final, en la tabla de acción, fila I, columna pesos, voy a agregar aceptar. Es decir, si me encuentro en estas condiciones, que es lo que les decía recién, sé que puedo aceptar. Y es tan sencillo como esto. La construcción de la tabla de acción no tiene ninguna otra cosa rara. Al menos esta es, recuerden que lo que estamos viendo es para el autómata, para el analizador sintáctico LR0. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Entonces, la siguiente tabla que tenemos que construir es la tabla IRA. Y esto es más sencillo todavía. Lo único que tenemos que hacer es, dentro de las transiciones de mi autómata, si tengo una transición del estado I por el no terminal A al estado J, y recuerden que la tabla IRA va a tener tantas filas como estados y tantas columnas como no terminales. Así que en la tabla IRA, fila I, columna A, voy a agregar J, que va a ser un número. Y nada más. Eso es todo lo que hay que poner en la tabla IRA. Así que con esto podemos cerrar el segundo paso, que es a partir del autómata construir las tablas. ¿No? Con estas pequeñas condiciones sabemos qué poner en la tabla de acción, con esta pequeña condición sabemos qué poner en la tabla IRA. Después, las entradas que queden vacías, o sea, donde no hayamos puesto nada, las consideramos error. Implícitamente van a ser las condiciones de errores. Y bueno, como ya habíamos dicho, nuestro autómata va a tener el estado inicial, va a ser el que contenga esto. Esta regla extendida con el pivote al comienzo. Habiendo concluido el segundo paso, podemos ver directamente en qué va a consistir el tercero. Recuerden, primer paso, construir el autómata. Segundo paso, construir las tablas. Tercer paso, análisis sintáctico. Ahora que ya tenemos las tablas construidas, podemos hacer un análisis sintáctico. Y acá vamos a ver bien en qué consisten las acciones desplazar y reducir. Y habíamos dicho que lo que hacía Parser era usar una pila como estructura en memoria auxiliar. Así que vamos a empezar poniendo
en la pila el estado inicial, S0. Y después, iterando, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, lo que esté en el borde de la pila, en el tope de la pila, lo llamamos S. Y el siguiente símbolo que estamos viendo en la cadena de entrada, terminada en pesos, lo llamamos A. Es decir, ese tope de la pila, A, siguiente símbolo de la cadena. Si en la tabla de acción, fila S, columna A, tengo desplazar por S', si la acción que tengo en esta entrada de la tabla es desplazar S', voy a apilar S' y avanzar al siguiente símbolo de entrada. Por el contrario, si la acción que tengo en fila S, columna A, es reducir por esta regla de la gramática, lo que voy a hacer es esto. Primero, me fijo cuál es la longitud de la parte derecha de la regla. Es decir, cuántos símbolos tiene beta. Y voy a sacar de la pila tantos símbolos como tenga beta. Una vez que saqué, que desapilé esos longitud de beta símbolos, me fijo lo que tengo en el tope de la pila, lo llamo S', y voy a la tabla ir a fila S', columna A, que era la parte izquierda de la regla de producción, y lo que esté en esa entrada, y lo que esté en la entrada correspondiente a estas coordenadas de la tabla ir A, lo pongo, lo apilo, lo agrego al tope de la tabla. Y finalmente, si lo que tengo en las coordenadas SA de la tabla de acción es aceptar, sencillamente salgo del algoritmo de análisis sintáctico aceptando la cadena, y si caigo en cualquier otra posición, es decir, si me encuentro con una entrada vacía, es un error. Y no acepto la cadena, la rechazo. Y con esto ya está. Estos son, digamos, con esto nos armamos todas las herramientas que vamos a necesitar para completar estos tres pasos que les decía. Con la gramática inicialmente construimos el autómata finito determinístico de prefijos viables. Con ese autómata construimos las tablas acción e irá, y una vez que tenemos las tablas acción e irá, podemos hacer el análisis sintáctico con la cadena, y podemos responder la pregunta que habíamos planteado al comienzo, es si me dan una gramática y una cadena, quiero ver si esa cadena pertenece o no al lenguaje generado por la gramática. Así que bueno. ¿Cómo, digamos, hasta acá todo muy formal, muy lindo, muy abstracto, pero los pilos se ven en la pista. ¿Cómo podemos hacer con un ejemplo concreto? ¿Cómo funcionan estas cosas cuando realmente las queremos usar? Y veamos qué es lo que pasa con esta gramática, ¿no? Si me dan esta gramática, una cosa que me pueden preguntar es LR0? Y lamentablemente no hay una forma de, a priori, mirando solamente la gramática, poder decir si es LR0 o no. Lo que tengo que hacer es construir las tablas. Y si no me encuentro con ningún problema, y ya vamos a ir viendo cuáles son los problemas que pueden aparecer, recién ahí puedo decir que es LR0. Así que vamos a poner en práctica todo esto que acabamos de ver, y vamos a construir el autómata de prefijos viables para esta gramática. Después, con ese autómata vamos a construir las tablas de acción e irá, y con las tablas vamos a hacer el análisis sintáctico de esta cadena. Así que para proceder con el ejemplo, vamos a empezar a transmitir del móvil.
A ver, estudios centrales aquí. Móvil, ¿me escucha? Ahí está. ¿Se ve el cambio de ventana? Sí, sí, se ve bien ahora. Sí, sí, se ve. Fantástico. Bueno, vamos a proceder con el ejemplo entonces. Empecemos con, digamos, vamos a, de entrada, vamos a ir haciendo paso a paso, viendo, teniendo a la vista todas las cosas que vamos a necesitar. Y después, a medida que vayamos avanzando y que creo que se va a ir entendiendo que son en realidad operaciones sencillas, y porque vamos a necesitar más lugar en la pantalla, vamos a ir sacando algunas cosas. Así que bueno, de lo que tenemos es la gramática acá arriba, que es una de las cosas que vamos a necesitar, y vamos a ir construyendo el conjunto de estados. Y como ya habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es extender la gramática con el símbolo distinguido y esta nueva regla, y con esa regla podemos generar el ítem con el pivote al comienzo, y el estado inicial va a ser la clausura de ese ítem. Así que hagamos exactamente eso. Acá tenemos lo que va a ser nuestro estado inicial, y de entrada ponemos este ítem. Así que, para hacer la clausura, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a ir recorriendo. Primero, sabemos que si nos piden la clausura del conjunto de ítems I, los ítems que están en I van a ser parte de la clausura, así que ya sabemos que esto va a ser parte de mi estado inicial. Después nos fijamos, si tengo un ítem con un pivote delante de un no terminal, tengo que hacer algo. ¿Tengo un ítem con un pivote delante de un no terminal? Sí, el pivote está delante de ese es un no terminal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar las producciones correspondientes a ese, que son estas dos de acá arriba, es decir, esta es la notación reducida de dos reglas, S deriva en SA y S deriva en A. Así que vamos a tener que agregar dos ítems correspondientes a estas dos reglas, y estos ítems van a tener el pivote al comienzo. O sea, van a tener el pivote en la parte, al comienzo de la parte derecha de la producción. E iteramos, ¿no? En este punto agregamos estos dos e iteramos. Ahora, de estos que iteramos, tengo el pivote delante de ese, ¿no? Acá tengo otro caso donde el pivote está delante de no terminal. Pero los ítems correspondientes a ese son estos dos mismos, son los que agregamos en el paso anterior. Así que, como es un conjunto sin repetición, lo que tenemos que agregar son estos dos ítems que ya están agregados, así que no tenemos que hacer nada más. Y el siguiente ítem que tenemos también tiene el pivote delante de un no terminal, el pivote está delante de A, así que esto sí nos va a agregar algo. Venimos o sea, se está cumpliendo esta condición. Y el pivote está delante de A, tenemos que ver las reglas de producción correspondientes a A. A también, notación compacta, es A deriva en paréntesis S paréntesis y A deriva en paréntesis paréntesis. Así que vamos a tener que agregar dos nuevos ítems correspondientes a estas dos reglas, también con el pivote puesto al comienzo de la parte derecha. Y estos dos ítems que agregué acá tienen el pivote delante de terminales. Así que esta condición ya no se aplica más y no podemos agregar más nada a este conjunto. Así que salimos y esto va a ser, como ya lo han sospechado, porque el rectángulo lo estaban marcando muy claramente, este va a ser el estado inicial de nuestro autómata. Así que, volviendo a la primera función donde llamamos el primer, o sea, C va a ser un conjunto, en este caso con un solo estado, con un solo elemento, que va a ser este estado. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es lo que les decía antes, ¿no? Para cada estado perteneciente a C, en este caso este único estado, y para cada símbolo
de la gramática, terminal o no terminal, vamos a tener que calcular la función de transición. Pero, como a la función de transición solo le importan los ítems que tengan el pivote delante del símbolo, lo que podemos hacer es, digamos, de forma un poco más práctica, mirar de estos ítems qué tengo después del pivote, ¿no? Acá tengo estos dos ítems que están precedidos, el pivote está precedido por S, este ítem que está precedido por A y estos dos que están precedidos por paréntesis abiertos. Así que yo sé que lo único que me va a importar de esta función de transición es S, A y paréntesis. Tengo un solo estado, que es este por ahora, y por los únicos símbolos que me voy a tener que preocupar son por S, A y paréntesis abiertos. Así que es un poco más sencillo, ¿no? Y lo que va a pasar antes de que lo empezamos, antes de que lo escriba, vamos a, ya que mientras tengamos las funciones acá a la vista, voy a tener que hacer tres transiciones desde este estado, por S, por A y por paréntesis. Y fíjense que lo que me está haciendo la función de transición es decir, bueno, para los ítems que tengan el pivote delante de X, hace otro ítem con el pivote después de X, y de eso tomar la clausura. Y esto es importante que lo recuerden, porque esto es muy fácil de equivocarse. Es muy fácil decir, bueno, a ver, tengo que hacer una transición por estos dos, hacer la transición por S y copiar estos dos ítems así como está, y olvidarse de mover el pivote. Acuérdense que cada vez que hagan una transición, tienen que mover el pivote. Eso es un error muy común, y sobre todo cuando uno está haciendo ejercicios apurados en la práctica, en el parcial, y esto es una operación que uno tiene que hacer muchas veces, es muy fácil equivocarse en una de estas y darse cuenta mucho después y tener que desandar un montón de trabajo que ya fue hecho. Así que bueno, lo que va a pasar es esto, vamos a tener tres transiciones. La transición por S vamos a tomar estos dos ítems y moviendo el pivote y vamos a tomar la clausura de estos dos ítems. La transición por A vamos a tomar este pivote, este ítem vamos a mover el pivote y digamos, vamos a tomar la clausura de esto, que ya vamos a ver que no me va a cambiar en nada, y la transición por paréntesis abierto, vamos a tomar estos dos ítems también, moviendo el pivote y tomando la clausura. Así que, mágicamente ya lo tenemos listo. O bueno, casi listo. Empecemos por la transición por S, ¿no? Como habíamos dicho, lo que va a pasar es, agarro los dos ítems que tienen el pivote antes de la S, muevo el pivote y de esto tomo la clausura. Ahora, para este primer ítem, el pivote está al final. Así que la clausura de esto no me agrega nada. Pero para este ítem, la clausura, el pivote está delante de A. Así que la clausura me indica que tengo que agarrar las dos reglas correspondientes a A y ponerlas como ítems con el pivote adelante. Y nuevamente, como había pasado en el estado 0, estos dos ítems tienen el pivote delante de un terminal, así que no podemos agregar más. Veamos qué pasa con el estado 2. El pivote acá también me quedó al final, así que la clausura es exactamente esto, así que no tenemos que agregar más nada. Para el estado 3, bueno, tenemos dos ítems. En este caso el pivote está delante, digamos, en el segundo caso, ¿no? El pivote está delante de un paréntesis cerrado, que es terminal, así que sabemos que no nos va a agregar nada. Pero este pivote está delante de un terminal, que es ese, tenemos que ver la gramática y agregar las reglas correspondientes como ítems con el pivote al comienzo. Y de la misma forma que nos pasó antes,
La primera es, cuando tomo la clausura de estos dos ítems que agregué, el primero es los ítems correspondientes a ese, que ya los había agregado, así que no me cambia nada, pero el segundo tengo que agregar los ítems correspondientes a, que son estos dos que puse al final. Y con esto ya cerramos los tres estados a los que vamos a parar después de esto. Es decir, esto es como la primera iteración, a ver, vuelvo un poquito para atrás, como el primer ciclo que hacemos después de esto, ¿no? Es agregar desde este estado para cada símbolo los tres conjuntos y tomar la clausura de cada uno de ellos. Bueno, esto es lo que pasó. Sencillamente, lo que hay que seguir haciendo ahora es, para cada uno de estos estados, lo mismo que habíamos hecho para esta exponencial. Y es seguir repitiéndolo hasta que no podamos seguir agregando más estados. Antes de que pasemos a eso, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna de estas operaciones a alguien no le quedó del todo clara? Aprovechen la pregunta ahora. Bueno. Si no hay ninguna duda, entonces seguimos avanzando. Y cuando lo estén haciendo, cuando se pongan a hacer las cosas, les recomiendo que sean metódicos, ¿no? Que vayan, bueno, terminé con el estado 0, voy a empezar con el estado 1, y para cada uno de estos ítems voy a ver qué transiciones tengo que hacer, y se vayan tomando el trabajo de hacerlo prolijamente para no olvidarse de nada. Pero a mí, ahora, permítanme saltarme algunos pasos para poder mostrarles algunas cosas interesantes. Algunos casos que vale la pena destacar. Pero sigamos con el estado 1. Veamos qué es lo que está pasando acá. Vamos a tener que ver qué transiciones hay que hacer desde este estado. Y una de las cosas que vamos a tener dos transiciones. No siempre tenemos que fijarnos el pivote delante de qué símbolos está. Acá está el final, esto de momento no nos importa, pero tenemos el pivote delante de A, así que alguna transición por A vamos a tener que hacer. Y acá tenemos el pivote delante de paréntesis abierto, así que transición por paréntesis seguro tenemos que hacer. Vamos a concentrarnos primero en este segundo caso, en la transición por paréntesis, para que vean qué es lo que va a pasar. Si habíamos dicho que cuando tengo que hacer la transición, tengo que tomar estos dos ítems y mover el pivote, y esos dos ítems resultantes, tomarles la clausura. Pero fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo agarro estos dos ítems y pongo el pivote, me quedan exactamente estos dos que tenía acá. Y tomando estos dos que tenía acá, haciéndoles la clausura, me queda este conjunto de ítems. Y sé que es que la clausura de estos dos es el conjunto de ítems porque es así como armé este conjunto. Así que si yo hago desde este estado la transición por paréntesis abierto, voy a ir a parar a este estado que ya existía. Y fíjense algo más, permítanme adelantarme aún más. Si yo desde este mismo estado 3 me fijo delante de qué tengo el pivote, veo que también el pivote acá también está delante de paréntesis abierto. Y solo para estos dos ítems tengo el pivote delante de paréntesis abierto. Así que la transición desde el estado 3 por paréntesis abierto también me va a dar estos dos ítems, y tomando la clausura me va a dar el resultado, va a ser el mismo conjunto que el estado 3. Así que la transición del estado 3 por paréntesis abierto va al estado 3. Con lo cual, para que vean que no es que con cada operación vamos a parar un conjunto distinto. Empiezan a aparecer conjuntos repetidos y las transiciones van a esos conjuntos que ya tenía.
Así que bueno, habiendo demostrado este caso particular, podemos retomar por donde veníamos, que era el estado 1, las transiciones desde el estado 1. Y ya hicimos la de paréntesis abierto, así que veamos qué pasa con él. Bueno, vamos a tener que tomar este ítem, mover el pivote, y lo que nos va a quedar es este ítem con el pivote al final, con lo cual no tenemos que agregar nada más. Con esto ya no tenemos más transiciones para hacer desde el estado 1, podemos ver qué pasa con el estado 2. Bueno, el estado 2 también. Tenemos el pivote al final, así que no tenemos que hacer ninguna transición desde acá. Ahora, ¿qué pasa con el estado 3? Bueno, acá vamos a tener varias cosas interesantes. La primera, ya decimos, que fue la transición por paréntesis abierto. Y como les dije, ¿no? Tenemos que fijarnos el pivote delante de qué símbolos está. Tenemos acá el pivote delante de S, delante de paréntesis cerrado, delante de A. Y fíjense que por dos lugares distintos nos quedó el pivote delante de S. Así que cuando hagamos la transición por S, vamos a tener que agarrar estos dos ítems. No le den bola a esta línea, correspondería que estuviera acá abajo. No significa, no tiene un motivo en particular que esta línea está puesta acá. Pero bueno, cuando hacemos la transición por S, agarramos estos dos ítems, movemos el pivote y acá nos quedó. También tomamos la clausura. El pivote nos queda delante paréntesis cerrado, con lo cual no tenemos que agregar más nada. Y acá el pivote nos quedó delante de A, con lo cual tenemos que agregar estos dos ítems correspondientes a A que venimos agregando en varios de los estados que ya recorrimos. ¿Y qué más nos queda? Bueno, otro ejemplo, otro caso interesante es este, ¿no? Tenemos un solo ítem con el pivote delante de él. Y cuando movemos el pivote nos queda lo mismo que ya teníamos en el estado 2. Así que la transición de 3 por A va a ser el estado 2. ¿Y qué otra cosa nos está faltando? Nos está faltando la transición por paréntesis cerrado. Por paréntesis cerrado vamos a el estado 6, que nos va a mover el pivote al final, así que acá no tenemos más nada que hacer. Y con esto cerramos las transiciones desde el estado 3. Para el estado 4 no tenemos más nada que agregar, el pivote está al final. Para el estado 5, bueno, para el estado 5, esto me había quedado medio desordenado. A ver, lo primero que podemos decir seguro es que volvemos a tener el mismo caso que teníamos antes. Tenemos estos dos ítems con el pivote delante de paréntesis abierto, así que la transición por paréntesis abierto nos va a volver a llevar al estado 3. Lo siguiente es, bueno, la transición por paréntesis cerrado. Sí, por paréntesis cerrado tenemos un solo ítem. Cuando movemos el pivote nos queda al final. No hay ninguna sorpresa por este lado. Y finalmente la transición por A nos va a llevar, moviendo el pivote al final, al estado 4 que ya teníamos. Así que con eso también cerramos el estado 5. El estado 6 tenemos el pivote al final, así que no hay que agregar más nada. Y el estado 7 también tenemos el pivote al final, así que no hay que agregar más nada. Perfecto. Bueno, con esto terminamos de armar el autómata finito determinístico correspondiente a los prefijos viables de esta gramática. Es decir, el primer paso, agarramos la gramática y a partir de la gramática y usando las funciones que ya vimos, construimos el autómata de prefijos viables. Ahora fíjense una cosa. Habíamos dicho hace un rato que la idea de qué eran
los prefijos viables iba a quedar un poco más claro después de construir esto. Fíjense, asumiendo que todos los estados son finales, salvo el inicial, fíjense qué lenguaje me está describiendo este autómata. Fíjense qué cadenas me genera y piensen un poco en cuál es la relación con el lenguaje que me está generando la gramática original. Disculpen si a veces hago unas pausas, no es que estoy haciendo unas pausas dramáticas porque quería ser actor y terminé siendo docente. Es que estoy tomando agua. Estoy un poco mal de la garganta, un poco mal, no creo que sea nada grave, pero bueno, estoy tomando agua a cada rato. Bueno, ¿se ve lo que les estaba diciendo? Por ejemplo, si sigo por este camino, ¿no? Paréntesis abierto, puedo abrir, cerrar y acá llega un final. Y puedo tener nuestro... A ver, perdón, ¿me siguen escuchando? Sí, también se ve bien la pantalla. Ah, porque Zoom me tiró un error. Sí, Zoom me tiró un error como que me había desconectado. Ah, no. Mejor, menos mal. No sé qué pasó, pero de golpe me apareció un cartel de Zoom como para volver a lograrlo. Bueno, les estaba diciendo, si siguen las transiciones de este autómata, pueden ver que parecen pasos intermedios en una derivación más a la derecha, ¿no? Ese es el lenguaje que me está generando el autómata. Pero bueno, habiendo concluido la construcción del autómata, podemos pasar a armar las tablas, el siguiente paso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir siguiendo estas reglas, estas condiciones para ir poniendo las cosas que corresponden. Y vamos a hacer así, vamos a ver un par de casos, digamos, antes de ir anotando todo para tener esto a la vista, vamos a ir relatando qué es lo que pasa y después lo vamos a anotar. Quizás los primeros dos los podemos anotar y después avanzamos escribiendo todo lo que va. Así que bueno, empezamos por el estado inicial, por el estado cero. Y nos tenemos que fijar, ¿tengo algún ítem con el pivote delante de un terminal? Y, digamos, se pueden fijar en algo mucho más fácil. Tengo una transición de este estado con un terminal, así que sí, seguro tengo por lo menos uno. Y si tengo un ítem con el pivote delante de un terminal y una transición a otro estado, lo que voy a hacer es, para este estado, en la columna correspondiente a ese terminal, poner la acción desplazar al estado al que correspondía que fuera. Entonces, en mi tabla de acción, fila 0, columna, paréntesis abierto, voy a poner desplazar 3. Y bueno, ahí se me saltó también al siguiente. Bueno, lo que va a pasar de este estado, a ver, para este estado, para el estado 0, lo único que no tenemos ningún ítem con el pivote al final, esto no pertenece, así que, o sea, lo que tenemos es este ítem con el pivote al comienzo, que no es lo mismo, acá está el pivote al final. Así que del estado 0 no tenemos que hacer más nada. Del estado 1, bueno, spoiler alert, tenemos una transición por paréntesis al estado 3, así que corresponde también para fila 1, columna, paréntesis abierto, desplazar a 3. Pero veamos qué más va a pasar. ¿Ya? Veamos un par de casos más para cubrir estas posibilidades.
Otra cosa interesante que está pasando en el estado 1 es que figura este ítem especial que es el correspondiente a la regla que agregamos en nuestra gramática extendida con el pivote al final. Y lo que vamos a hacer es, para este estado 1, fila 1, columna pesos, que estaba por acá atrás, vamos a poner la opción aceptar. Así que nuestro estado 1, fila pesos, va a tener aceptar. Y si bien acá en el estado 1 no tenemos ningún ítem con el pivote al final, no tenemos ningún otro ítem con el pivote al final, si vamos al estado 2, acá sí tenemos este caso, ¿no? Tenemos S derivado en A, pivote. Y entonces, para lo que va a pasar, lo que vamos a tener que agregar para el estado 2 es, para toda la fila entera, vamos a agregar reducir por esta regla, S derivado. Así que bueno, vamos a ir anotando estas cosas. Digo, se entiende, ¿no? Lo que vamos a hacer antes de que saque cada una de las condiciones para ir agregando acciones a la tabla. Digo, por eso me adelanté un poco para que veamos por lo menos un caso de cada uno de estos. Ahora los vamos a ir escribiendo. Y así que bueno, habíamos dicho que del estado 1 teníamos el desplazar por pivote, pero además teníamos este ítem especial, así que para el estado 1, columna pesos, ponemos aceptar. Y del estado 1 ya no tenemos más nada que ver. El estado 2 lo que tiene es un ítem con el pivote al final, así que para el estado 2, para toda la fila entera, vamos a tener que agregar reducir por esta regla. Y nada más. Para el estado 3. Bueno, para el estado 3, ¿qué tenemos? Tenemos, por lo menos, a ver, tenemos una transición por paréntesis abierto al mismo estado 3. Así que el estado 3, por paréntesis abierto, vamos a tener un desplazar a 3. Pero por paréntesis cerrado, tenemos una transición al estado 6. Así que desde el estado 3 por paréntesis cerrado, vamos a ir a desplazar a 6. Manuel ahí aclara que para resumir se puede poner S3, o sea, el desplazar, esto se conoce como shift reduce, ¿no? Originalmente en inglés. Entonces, desplazar se suele marcar con una S de shift y R para no excluir reducir, de reduce, con la regla que corresponde. Claro. Y bueno, del estado 3 no tenemos ningún ítem con el pivote al final, así que no hay nada más que agregar. Para el estado 4, bueno, en el estado 4 tenemos un único ítem con el pivote al final, así que para toda la fila tenemos que agregar reducir por esta regla. Para el estado 5, acá nuevamente tenemos desde el estado 5 una transición por paréntesis abierto al estado 3, así que vamos a tener un desplazar a 3 acá y por paréntesis cerrado una transición al estado 7. Así que vamos a tener un desplazar a 7 acá. Y del estado 5 no tenemos ningún pivote al final, así que acá no hay nada más que agregar. Del estado 6 tenemos el pivote al final, así que acá vamos a tener que poner un reducir por esta regla para toda la fila entera. Y finalmente, para el estado 7 también tenemos un único ítem con el pivote al final, así que vamos a tener que reducir por esta regla para la fila entera. Y con esto completamos la tabla de acción. Como ven, es lo que les decía al comienzo. Son un montón de operaciones que hay que hacer un montón de veces. Las operaciones no son sencillas, digo, no son complicadas, son sencillas, pero es fácil equivocarse
y es fácil olvidarse de en qué punto uno está parado. Por eso les marcaba lo de tener dividido como en 3 grandes pasos. Bueno, con esto completamos la tabla de acción, así que vamos a pasar a la tabla IRA. Y la tabla de IRA es todavía mucho más sencilla. Lo único que tenemos que fijarnos es, acá en el autómata, qué transiciones tenemos por no terminales. Y tenemos que ir poniendo las entradas correspondientes a esas transiciones en esta tabla. Por ejemplo, del estado inicial tenemos una transición por S a 1 y por A a 2. Así que al estado 0 queda, desde el estado 0, por S tenemos que poner un 1 y por 2, y por A un 2. Lo mismo del estado 1 tenemos una transición por A a 4, así que tenemos la entrada correspondiente Z. Del estado 2 no tenemos ninguna transición. Del estado 3 tenemos por S a 5 y por A a 2. Del estado 4 no tenemos ninguna. Del estado 5 por A tenemos a 4 y de 6 y 7 no tenemos más. Así que también con esto completamos la tabla IRA. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, habiendo terminado de construir las 2 tablas, el autómata ya no lo necesitamos más. Y podemos pasar al tercer paso, que es hacer el análisis sintáctico. Y dijimos que íbamos a hacer el análisis sintáctico de esta cadena, paréntesis abierto, abierto, cerrado, cerrado, abierto, cerrado. Y terminada en eso. Así que vamos a ver cómo ejecutar el algoritmo de parsing usando la tabla y cómo manejamos la pila y la cadena de entrada. Dijimos que de entrada poníamos el estado inicial en la pila, así que empezamos con un 0 en la pila. El tope de la pila vamos a considerar que está más a la derecha, no vamos agregando elementos apilando hacia la derecha. Y de la cadena de entrada, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir borrando los símbolos, porque como sabemos que avanzamos siempre de izquierda a derecha, no los necesitamos más. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Apilamos el estado inicial. Me fijo, ¿qué acción tengo correspondiente al estado que tengo en el tope de la pila y al símbolo apuntado en la cadena de entrada? Acá tenemos estado 0, columna paréntesis abierto, desplazar 3. Desplazar 3, ¿qué dice? Bueno, tenemos que apilar un 3 y avanzar al siguiente símbolo de la cadena. Ahora nos volvemos a fijar. En el tope de la cadena, en el tope de la pila que tenemos, un 3. El símbolo corriente es paréntesis abierto, así que venimos a la tabla y nos fijamos. En estado 3, paréntesis abierto, desplazar 3. Desplazar 3. ¿Qué tenemos que hacer en desplazar 3? Apilar un 3 y avanzar la cadena. Ahora nos quedó en el tope de la pila un 3 y el símbolo paréntesis cerrado. Venimos al estado 3, paréntesis cerrado, es desplazar 6. Desplazar 6, ¿qué tenemos que hacer? Apilar el 6 y avanzar la cadena. Y ahora lo que nos quedó es, en el tope de la pila un 6 y símbolo corriente, paréntesis cerrado. Pero acá el estado es reducir por esta regla. Cuando tenemos un reducir, lo que tenemos que hacer es, para la parte derecha, contar la cantidad de símbolos que hay. En este caso, paréntesis abierto y cerrado son 2 símbolos. Así que tenemos que desapilar 2 estados. El 6 y el 3 vuelan.
Y lo que nos queda, nos fijamos qué es lo que, después de haber sacado estos dos símbolos, estos dos estados de la pila, nos fijamos a qué estado nos queda en el tope. Nos vuelve a quedar un 3. Así que nos fijamos en la tabla ir A para 3 y la parte de izquierda A es 2. Así que apilamos un 2. Ahora, en el tope de la pila tenemos un 2 y símbolo paréntesis cerrado. Eso nos corresponde a reducir por esta regla. Reducir, tenemos que fijarnos cuántos símbolos tenemos en la parte derecha. Tenemos una A, tenemos un solo símbolo, así que solo el 2 tenemos que sacar. Nuevamente nos vuelve a quedar el 3 en el tope de la pila, así que nos fijamos para fila 3, columna S, en la tabla IRA, tenemos un 5. Así que apilamos un 5. Ahora en el tope de la pila nos quedó un 5 y el símbolo corriente es paréntesis cerrado, así que venimos, nos fijamos en la tabla de acción y tenemos la entrada correspondiente, desplazar 7. Desplazar 7, ¿qué tenemos que hacer? Apilar un 7 y avanzar la cadena. Ahora nos quedó 7 paréntesis abiertos. 7 paréntesis abiertos es reducir por esta regla. Reducir, la parte derecha son 3 símbolos, así que tenemos que sacar el 7, el 5 y el 3. Lo que nos queda en el tope es un 0. Nos fijamos en la tabla IRA 0A, 0A corresponde un 2. Así que apilamos un 2. Ahora en el tope nos queda un 2 y paréntesis abierto. 2 paréntesis abiertos tenemos que reducir por esta regla. Y reducir por esta regla tenemos que fijarnos la longitud de la parte derecha. Es un solo símbolo, así que es un 1, sacamos el 2. Lo que nos queda en el tope de la pila es un 0, nos fijamos en la tabla de IRA, fila 0, columna S, tenemos un 1. Así que apilamos un 1. Ahora, para 1, la tabla de acción, fila 1, columna, paréntesis abierto, tenemos desplazar 3. Desplazar 3 es apilar un 3 y avanzar la cadena. Ahora, en el tope de la pila me quedó un 3 y el símbolo paréntesis cerrado. Para 3, paréntesis cerrado, tengo que desplazar 6. Desplazar 6 es, tengo que apilar un 6 y avanzar la cadena. Ahora me quedó en el tope de la pila un 6, el símbolo pesos. Para 6 pesos tengo que reducir por esta regla. Esta regla tiene 2 símbolos en la parte derecha, así que el 6 y el 3 vuelan y me queda un 1. En la tabla IRA, fila I, columna A, tengo un 4, así que apilo un 4. Para 4 pesos tengo que reducir por esta regla. La parte derecha tiene 2 símbolos, así que el 4 y el 1 vuelan. Y me queda 0S1, así que apilo un 1. Y finalmente, para el estado 1, columna pesos, tengo que aceptar, así que puedo decir que acepto la cadena. ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Hubo algún paso que no quedara claro? Pues es repetir estas mismas operaciones un montón de veces. Pero lo que quiero que se entienda es cómo estamos usando las tablas, o sea, ¿qué función, qué inteligencia me dan las tablas a la hora de decidir qué hacer, ¿no? Al estar viendo qué tengo en el tope de la pila y cuál es el siguiente símbolo, puedo tomar una decisión acerca de qué hacer. Después, cada una de esas acciones, bueno, son estas operaciones que hay que repetir un montón de veces. Bueno,
¿No hay ninguna pregunta entonces? Fantástico. Volvemos a estudios centrales. Por acá. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que habíamos hecho. Dada esta gramática, ¿puedo decir que es LR0? Sí, porque puede construir el autómata y puede construir las tablas sin problema. Y no solo eso, sino que además usé las tablas para hacer el análisis sintáctico de esta cadena y pude determinar que pertenecía al lenguaje. Pero bueno, con construir las tablas y ver que no pasa nada raro, está bien. Ahora, permítanme avanzar, todo esto lo tienen en el apunte. Quiero hacerles notar algo más antes de terminar con LR0. Yo les había dicho que técnicamente lo único que esperaba del autómata, del analizador sintáctico, era que dándole la cadena me diga si la acepto o la rechazo, pertenece o no pertenece al lenguaje. Y lo que sucedió haciendo el análisis sintáctico fue eso. Pero si nos fijamos en las reducciones que se fueron haciendo de atrás para adelante, o sea, desde el final hasta el comienzo, lo que nos está dando esto es la derivación más a la derecha que lleva a esa cadena, ¿no? Si se fijan en cada una de estas de reducir, podemos ponerlos en sucesión y hacer la derivación que lleva a la cadena que estábamos analizando originalmente. Así que bueno, podemos usar un poco más, guardarnos un poco más de información durante el análisis sintáctico y conseguir algún resultado un poco más interesante que sencillamente sea solo acepto o no acepto la cadena. Así que bueno, con esto terminamos con el parser LRC. Y mucho... a ver, Nicolás pregunta, ¿cómo sería un ejemplo de un problema al hacer las tablas o el autómata si la gramática no es LRC? Ok, eso es lo que quería mencionar antes de terminar la clase. Bueno, estaba diciendo, con esto terminamos con lo que es LRC. Y tendremos que pasar al SLR. Y correspondería ver un ejemplo de la misma forma que hicimos con este, pero con otra gramática, y también, ¿no? Ver, construir las tablas, la respuesta va a ser la misma, ¿no? Si puedo construir las tablas, tengo que construir las tablas para poder responder esto. Pero obviamente no vamos a tener tiempo de hacer el ejemplo detallado ahora. Vamos a dejarlo para el comienzo de la siguiente clase, que tenemos, va a ser más, tenemos 3 horas, así que vamos a tener tiempo de hacer todo. Pero lo que sí quiero mencionarles es cuál es la diferencia entre LR0 y SLR, salteándonos el ejemplo que ya lo vamos a ver. Y habíamos dicho que cuando estábamos construyendo la tabla de acción, si teníamos un ítem con el pivote al final, teníamos que agregar un reducir para esa regla para la fila entera, ¿no? Que es como hicimos recién. Para la tabla de acción, para la fila I, para todos los terminales A, poner el reducir por esta regla. Lo cual parece un poco bruto, ¿no? No estamos usando para nada la información de cuál es el símbolo que estamos viendo de la cadena. Por eso se llama LR0, ¿no? Este número me está indicando cuánta información estoy usando de la cadena, y el 0 es porque no estoy usando nada. Apenas tengo una oportunidad de reducir, reduzco, y no me importa más nada. Bueno, lo que hace el SLR es algo sencillo,
pero un poquito más inteligente. En lugar de hacer el reducir para todos los terminales, lo agrego en la tabla solo para los terminales que pertenecen a siguientes de A. Es decir, para siguientes de el no terminal que tengo a la izquierda de la red. Y si lo piensan un poco, tiene sentido, es algo sencillo que se puede incorporar y que no es mucho más complejo. Y es un uso un poco más, es una decisión un poco más inteligente, ¿no? Si voy a hacer una reducción de alfa por A, puedo decir, bueno, pero para un momento, antes de hacer la reducción, me fijo qué me viene después. ¿Qué tengo? Si el pivote acá está al final, me fijo en la cadena, ¿qué me viene después? Y si eso está en siguientes de A, bueno, entonces ahí sí puedo hacer la reducción. Y si no es así, digamos, y esa va a ser la única diferencia. Ese va a ser dentro de todo el proceso de cómo construir el autómata, cómo poner las tablas y cómo hacer el análisis sintáctico, la única diferencia entre LR0 y SLR1 está en cómo agrego los reducidos. Y esto solo ya me arregla un problema muy fácil, digamos, muy común, que es que me aparezcan conflictos en las tablas. Por ejemplo, pero bueno, esto se los adelanto ahora rápidamente y lo vamos a ver, así queda por lo menos un ratito para hacer consultas, si alguno tiene. Lo que puede pasar es que eventualmente en un estado vamos a retroceder. Por ahí, en un estado de mi autómata, tengo algo que cumple esta condición y algo que cumple esta condición, ¿no? Tengo dos ítems distintos, no es que tiene que ser el mismo A, pero tengo dos ítems que cumplen esto y esto. Y para esa entrada de la tabla de acción, no sé si poner un desplazar o un reducir. Es decir, eso es lo que se conoce como un conflicto shift-reduce. Y si estoy construyendo la tabla R0 y me encuentro con ese tipo de conflicto shift-reduce, ese es uno de los problemas con los que me puedo encontrar y por los cuales puedo decir esta gramática no es LR0. Y hay otro tipo de conflicto que puede aparecer, que es el reduce-reduce, que es que por ahí tengo dos ítems distintos con el pivote al final y no sé por cuál de los dos hacer la reducción. Bueno, pero todo esto ya lo vamos a ver en más detalle la clase que viene. Lo que me interesa que haya quedado claro es todo lo que vimos de la parte LR0 y les adelanté un poquito cuál es la diferencia, qué es lo que cambia para SLR1, pero SLR1 lo vamos a ver más en detalle. ¿De LR0 quedó alguna consulta? De todas formas, también, como les decía al comienzo, si después digamos, si tienen la oportunidad de pensar un rato en esto, de asentar ideas y les queda alguna duda, al comienzo de la siguiente clase vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos en esta y ahí van a tener la oportunidad de hacer alguna pregunta si después se dan cuenta que algo de esto mucho no desea. Pero si tienen alguna consulta ahora, aprovechen. Manuel, sí. Sí, yo más con la consulta tenía un comentario que tal vez le podía servir a los chicos para cuando hagan los ejercicios. Si podés volver un segundo a la diapo 22. ¿Sabés qué? Es la que tenía el seguimiento.
Pará, porque casualmente lo que había dicho de entrada, que la barra de Zoom me tapa, no veo el número. Ah, estás en la 28. Es la que tiene el seguimiento, es más atrás. El seguimiento. Esa de acá, sí, tal cual. Gracias. Que un tip que me había tirado originalmente Leo, para darle créditos, que, que a mí me resultó súper útil para entender intuitivamente más qué es lo que está haciendo este algoritmo, que ahora les debe parecer recontra mágico, y deben decir, ¿cómo es que esto está andando? Por lo menos eso me pasó a mí. Es, a medida que hagan el seguimiento, vayan siguiendo en qué estado están y eso en el autómata. Y eso ayuda a, también si hacen algo mal, como para debuggar qué es lo que armaron mal, también los va a ayudar. Y otra cosa es, esto ya es un poquito más para cuando la tengan clara con el algoritmo, porque si no les puede generar más problemas de lo que los ayuda. Cuando apilen los estados, apilen antes del estado el carácter que leyeron, digamos, que les hizo ir a ese estado. Entonces, de esa forma, viendo la pila, les va a ayudar a ver cuál es la memoria, digamos, que tiene el autómata, qué es lo que leyó. Nada, eso a mí me ayuda a darle más intuición, digamos, al asunto. Sí, sí, está bueno. Bueno, no hay ninguna otra consulta, ningún comentario, nada más. Vamos, gente, consulten, que la facultad me paga extra por consulta. Me pagan en T-Link Coins. Bueno, si no hay más consultas, detengo la grabación entonces y quedan 10 minutos por si quieren hacer alguna consulta de otro tema, si estuvieron haciendo un ejercicio o algo por el estilo. Y retomamos el lunes con el resto de los analizadores sintácticos CLA.